Bienvenidos todos a nuestra tercera sesión de conversatorios enmarcados en la preparación empresarial y una mirada hacia el futuro dentro de la situación que estamos afrontando del COVID-19. En esta oportunidad vamos a estar tratando los temas asociados al liderazgo y la gestión operacional del negocio. Quiero agradecerles a todos su presencia y participación en esta serie de webinars que hemos llevado adelante desde KPMG y esperemos que esta edición también sea de su completo agrado y satisfacción. Esta mañana estaremos con ustedes, mi persona, Iván Briceño, soy socio líder de todos los servicios de Risk Consulting para KPMG en Venezuela, y estarán llevando a cabo la ponencia Mónica Barrios, socia líder de servicios de Management Consulting, y Mari Odi, que es directora de IT Advisory Services para KPMG Venezuela. Buenos días a todos. Hoy estaremos revisando tres grupos de informaciones muy importantes. En la primera vamos a ver la actualidad. Ahí daremos un paseo en dónde estamos y hacia dónde vamos. Posteriormente revisaremos todos los elementos disruptores que están afectando los modelos de operación empresarial. Y finalmente daremos una vista al futuro con las lecciones aprendidas y las reflexiones finales que podemos dar sobre toda esta experiencia. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, es evidente que el COVID-19 ha tenido una rápida propagación que ha representado una preocupación sanitaria. No solo tiene un impacto humano, sino también ha tenido un impacto comercial en el mundo entero. Pasemos entonces a ver cómo es el panorama actual, cómo nos enfrentamos. Hasta la fecha, el virus se ha extendido por más de 182 países. Este ha representado un reto humanitario y científico, donde es fundamental que las sociedades y las naciones colaboren para poder enfrentar esta situación. Es evidente también que hasta la fecha no tenemos un tratamiento comprobado para tratar el virus y tampoco hay una vacuna disponible. Esto representa un reto científico en tiempos de desarrollo e investigación que están presentando muchos laboratorios a nivel mundial. Esta misma ausencia de tratamiento hace que el distanciamiento social sea una medida preventiva que están tomando todas las naciones para evitar la propagación del virus. Esta medida preventiva está representando un alto costo económico que evidentemente se va a traducir en una recesión. Que en estos momentos no sabemos cuál será su impacto y la duración de esta recesión. Se están dando tres posibles escenarios para este periodo de recesión. Un escenario dice que esta recuperación va a ser muy rápida, en un escenario de recuperación muy dinámico. Hay otra visión que es más conservadora, en donde dice que tardará un poco más tiempo en llegar a los niveles que teníamos antes de esta crisis. Y hay otros escenarios no tan optimistas que dicen que esta recuperación podría tomar años e incluso décadas. Pero cualquier forma que tome esta recuperación siempre se va a ver amenazada por el comportamiento que tiene actualmente el virus. Se dice que puede haber un resurgimiento de este virus en los meses de septiembre, para no haber un tratamiento eficiente y una vacuna, y también el mismo comportamiento del virus. Tenemos que en casos, por ejemplo, en China y en Corea del Sur, han habido casos que se han presentado nuevamente positivos. Entonces, realmente no tenemos la información del virus, se está desarrollando en la medida que van sucediendo los acontecimientos. Pero entonces, ahí ya tenemos la vista mundial. ¿Cómo se presenta este virus en Venezuela? Tenemos, como ya todos sabemos, una crisis política y económica donde no hemos podido superar temas como la hiperinflación. Tenemos una caída sostenida de la economía de un 70% desde el año 2013 y nuestros servicios públicos son precarios. Tenemos problemas de suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas y gasolina, que
ahorita se está sumando a toda la problemática que tenemos. Tenemos un sistema productivo mermado que nos hace totalmente de las importaciones, incluso importaciones esenciales, que hoy en día estamos encontrando que las fronteras están cerradas o se están cerrando. Bueno, por todos estos hechos, el 94% de las empresas de Fortune 1000 indican que el COVID es un elemento disruptor. Y como elemento disruptor tiene una dinámica de cambio. Una dinámica de cambio que está obligando a las empresas a transformarse de forma imprevista y radical para responder ante las diferentes situaciones que van cambiando en una forma muy dinámica. De hecho, se dice que nuestra era va a estar definido por un periodo antes de COVID y después de COVID, en donde surgirá indudablemente una nueva normalidad que implica que veremos una reestructuración en el nuevo orden social y económico. Este nuevo orden se va a desarrollar en 3 fases que son, que lo hemos representado aquí en un movimiento sinusoidal, en donde va a estar definido por acciones inmediatas, acciones de mediano plazo y acciones a largo plazo. En la primera fase, que son las acciones inmediatas, como son las respuestas inmediatas ante la crisis que los países y las organizaciones están dando para poder resolver la situación. Por ejemplo, vemos cómo cada país ha tomado una estrategia ante el virus. Por ejemplo, la mayor cantidad de países ha tomado el aislamiento social como una medida preventiva para no poner en criticidad los sistemas sanitarios. En cambio, otros países como Japón o Taiwán han hecho masificaciones de pruebas de detección del virus y hacen seguimientos a los casos positivos. Una medida pone en riesgo todo el sistema comercial y otro no tan riesgoso, ¿no? Igualmente, por parte de las organizaciones, están abocadas a dar continuidad al negocio, a lidiar con la disminución de las operaciones y proteger el talento. En la segunda fase, que es cuando ya estamos en la crisis, se definen por acciones a mediano plazo. Aquí observamos todas las acciones que están tomando los gobiernos y bancos centrales para mantener el sistema financiero y apoyar las empresas. Ahí vemos medidas como la disminución de las tasas de créditos, todos los fondos de ayudas para empresas y las poblaciones más vulnerables. A su vez, también las organizaciones están haciendo un control continuo de su liquidez. Aquí es cuando se reta la capacidad de respuesta ante la crisis y se desarrollan planes de resiliencia que permiten desarrollar nuevas posiciones de competencia a través de relaciones de transparencia con el talento humano, los clientes, los proveedores, o sea, todos los involucrados en el ecosistema. En las medidas de mediano plazo también tenemos, aquí se va a dar en algún momento lo que son el retome de las operaciones después de un periodo severo de inactividad, la reactivación de las cadenas de suministro y también tenemos una gestión de riesgo por un posible resurgimiento del virus que tenemos que tener en cuenta. Finalmente tenemos la última fase, que ya es post-virus, que nos lleva a reimaginar, a repensar y a reformar nuestros procesos de negocio. Pensar qué hicimos bien durante la crisis, qué no hicimos tan bien y qué debemos mejorar, dando a un proceso de transformación empresarial que contemple operaciones ágiles para responder oportunamente a las necesidades de los clientes y de la sociedad, y así responder a cualquier disrupción que pueda presentarse en un futuro. De hecho, muchos científicos dicen que este es posiblemente el primero de muchos episodios. Pero ahorita pasemos a ver entonces cuáles son los modelos operacionales. ¿Cuáles son los modelos operacionales que intervienen? Bueno, ya tenemos un panorama. Las empresas tendrán
Hay muchas empresas que tendrán un único tema en su agenda, que es pensar cómo sobrevivir en los próximos meses. Otras será el manejo de la incertidumbre y desarrollar una visión de sus organizaciones más allá de la situación. Entonces vamos a pasar a revisar las características que se están evidenciando con el COVID-19 y que debemos considerar para posicionar la organización para que esta sea mucho más resistente frente a futuras amenazas e interrupciones, partiendo de del análisis fundamental de cada uno de sus componentes. Estos son el talento humano, las cadenas de suministro, el cliente y cómo maximizar su experiencia de compra, la tecnología como un habilitador en todos los procesos de negocios y aspectos como el medio ambiente y la sostenibilidad, que no debemos nunca dejar de lado. Ahorita pasemos a ver aspectos fundamentales de la gestión del talento humano y sus elementos disruptores. En estos momentos de cambio e incertidumbre estamos enfrentando situaciones complejas en donde es importante comprender los talentos y las habilidades con que cuenta la organización. Para ello es necesario hacer una evaluación de riesgo de talento basado en las actividades, en las habilidades y capacidades que poseo y el costo que éstas representan. En una situación de estrés como la que estamos viviendo, es muy fácil cometer el error de regalar o perder habilidades y competencias que en un futuro pueden ser muy difíciles y costosos de adquirir nuevamente. Por ello, debemos considerar las siguientes acciones a mediano plazo, inmediatas, y después otras acciones a mediano y largo plazo. En las acciones inmediatas, uno de los elementos fundamentales es aprovechar la experiencia que tiene cada organización en el área de gestión de talento, en donde es a través de la gerencia de talento, mantener el bienestar físico y mental de los colaboradores, ofrecer orientación a las poblaciones más vulnerables de nuestra organización. También es importante que las organizaciones ofrezcan sus acciones e iniciativas a cuanto a responsabilidad social corporativa como prácticas para lograr la estabilidad y conectar con su sociedad a la que pertenecen y a los talentos. También es importante desarrollar planes de contingencia para todo el talento humano, como son los acuerdos de trabajo remoto, que si bien esto no es una práctica para nada novedosa, pero en esta situación nos vemos obligadas a asumirla a través de lo que hemos llamado una digitalización de facto, en donde tomó a muchas empresas a medio camino en sus procesos de transformación digital. Entonces aquí es importante hacer el llamado de atención para que se acelere este paso, ya que la apuesta a futuro es tener estructuras flexibles donde el trabajo remoto va a ser una apuesta que va a permanecer en las organizaciones y debe apoyarse entonces en información en la nube y el empleo o el uso de herramientas colaborativas para agilizar los procesos o las dinámicas de trabajo. Entonces, por ello es importante el uso de la tecnología, tanto interna como externa, para apoyar a los colaboradores. Bajo entonces toda esta configuración y estos elementos que tenemos, los métodos de trabajo es importante resaltar en los roles de liderazgo, que provean una dirección y energicen a los equipos de trabajo. Enfocarse en los elementos culturales es importante a las organizaciones para que permiten dirigir el trabajo remoto. Bajo este escenario de liderazgo, cambia completamente. Ya no pasamos a un liderazgo presencial, 8 horas diarias, sino ya es un liderazgo a la distancia, donde a través de la empatía puedo lograr involucrar al personal virtualmente. Entonces los líderes y gerentes deben comprometerse y motivar creativamente a su fuerza de trabajo. Por ello también las organizaciones deben ofrecer al liderazgo las herramientas que le permitan sortear estos retos que no son para nada sencillos.
También tenemos herramientas de organización que pueden ayudar a los líderes en el seguimiento a distancias y la incorporación de trabajos ágiles, la medición de metas por objetivos. Este tipo de herramientas permiten hacer el seguimiento a las tareas, controlar el avance y también me permite hacer posibles detección de las barreras que pueda conseguir en el desempeño de las funciones. Indudablemente en todos estos aspectos la comunicación es un elemento importante que debe reforzarse y transformarse a los medios más efectivos y también apoyándose en la tecnología como un habilitador. Después tenemos las acciones a mediano y largo plazo, en donde el tema de protección al talento seguirá siendo importante. Y de hecho es una variable que va a mantenerse en las organizaciones por mucho tiempo, en donde las organizaciones deberán desarrollar nuevas políticas, por ejemplo, reevaluar todas las políticas relacionadas con viajes de negocio, procesos de entrenamientos presenciales, donde no podemos tener todo un cúmulo de gente en un mismo espacio, e incluso podemos hablar de reconfiguración de los puestos de trabajo para implementar protocolos sanitarios en donde en una fase de rearranque de las actividades podemos asegurar el distanciamiento entre los colaboradores. Incluso debemos considerar protocolos que contemplen situaciones de posibles infecciones en el periodo de rearranque y cómo deben tratarse esos eventuales situaciones que puedan presentarse. Y otros de los elementos que se fortalecerá en el futuro es el trabajo a distancia, que definitivamente vino para quedarse luego de este experimento masivo en vivo que hemos desarrollado durante un mes. Esto va a requerir que las organizaciones desarrollen políticas para su implementación y operación, procurando la tecnología necesaria para ejecutar las labores como son la conexión, factores ergonómicos, herramientas de teleconferencia. Este aspecto estamos viendo ya que la organización se extiende a los hogares de cada colaborador. Otro de los aspectos disruptivos es poder contar con cadenas de suministros ágiles y flexibles. Debemos recordar que uno de los principales objetivos de toda empresa es poder proveer el bien o servicio adecuado a las necesidades de nuestros clientes, en el momento y en el lugar requerido, y para garantizar entonces las ventajas competitivas de la organización. En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo China se ha convertido en una potencia económica. No solo ha crecido su economía, sino que sus fábricas suministran insumos a fabricantes de todas partes del mundo a través de la cadena de suministros bastante complejas. Aquí es donde estamos hablando de lo que sería una cadena de suministros global, que conlleva una complejidad con las líneas de suministros de empresas que están alineadas con centros de excelencia emergentes, lo que ha cambiado la naturaleza de cómo se producen, ensamblan y se distribuyen los bienes. Sin embargo, la búsqueda de ser sencillo y ágil a través de la producción global deja poco espacio para la resiliencia frente a interrupciones nuevas o críticas como las causadas por la pandemia. Vemos como empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos, por ejemplo, en este momento se encuentran revisando la dependencia de proveedores externos y de fabricación fuera de los Estados Unidos. Y en este momento pues se está hablando de emprender un cambio estructural hacia el nacionalismo económico, un enfoque de hacer donde vende y comprar donde hace. Para el caso de Latinoamérica, para todos es conocido también que uno de los principales socios de negocio en estos países latinoamericanos pues es la China. Y si evidentemente las empresas en la China pues tienen su cierta paralización, pues esto va a afectar a nuestros mercados latinoamericanos. Por todos estos aspectos, pues este es un buen momento para que la organización revise los esquemas generales de la cadena de suministro y evalúe cómo responder a las interrupciones y mitigar las vulnerabilidades. Comprender la complejidad de las cadenas de suministro y el impacto potencial de nuevos eventos disruptivos es clave para, digamos, para el sector empresarial en este momento. Poder contribuir con la continuidad del negocio en el mediano y largo plazo.
Es por ello que el análisis de la cadena de suministro debe realizarse de extremo a extremo o de punta a punta, las áreas afectadas. Pueden ver en el recuadro azul, iniciando los elementos que conformen la cadena de suministro, iniciando por lo que sería la gestión y la fidelización de la demanda, el origen de la necesidad de los clientes, pasando por lo que es la gestión de proveedores, el transporte y la logística, la gestión de contratos, la gestión de inventarios, la facturación y los pagos, hasta el control presupuestario. Sobre estas áreas es donde deben actuar entonces lo que es la gestión de compras y aprovisionamientos y la gestión de operaciones. Algunas de las medidas necesarias con el objetivo de disponer de una cadena de suministro resiliente ante posibles y futuras amenazas e interrupciones tenemos como acciones inmediatas es la construcción de la transparencia y la resiliencia, parados, digamos, en esta etapa que mencionamos al principio de la sesión. Es muy importante entonces destacar que ninguna empresa opera de manera aislada, por lo que es esencial identificar riesgos de continuidad para el negocio, posibles cuellos de botella o cualquier punto único de falla, revisando entonces aspectos tales como riesgos claves de toda la operación y en la cadena de suministro, así como también pues, considerar equipos de trabajo que contribuyan con lo que es la evaluación de la cadena de suministro, evidentemente trabajando directamente desde la operación, así como también equipos propios para dar respuesta a las partes involucradas, especialmente a los clientes. Recuerden que la etapa de la transparencia y la resiliencia es fundamental. Así como también es muy importante poder identificar cuáles son los componentes, las materias primas de mayor impacto en el flujo de ingresos y la revisión de contratos con proveedores y con clientes, especialmente para poder honrar los compromisos. Como acciones a mediano y largo plazo, podemos revisar, entonces podemos tener, es muy importante a través de estas acciones poder tener bien mapeado, como mencioné al principio, de extremo a extremo, cómo es la cadena de suministro. Inclusive hasta entender cuál es el proveedor de mi proveedor. Esto con la finalidad de poder establecer mecanismos mitigantes de interrupción, optimizar la gestión de los proveedores, buscar proveedores alternativos en el caso de que así existan, ¿no? Replanteamiento de estrategias de hacer o comprar y alinearse con el área financiera, el manejo de la caja, la gestión de los inventarios y las condiciones de pago. En otras palabras, poder hacer el planteamiento de los escenarios financieros considerando escenarios extremistas, así como comprender e implementar la automatización digital. Los directores de operaciones necesitan asegurar que pueden soportar los modelos de negocio y que deben estar listos para la evolución de las operaciones, o sea, la evolución de las operaciones que sea requerida. Y el mayor reto de las operaciones es poder cumplir con las necesidades y las demandas del cliente. Es por esto que consideramos necesario responder a las siguientes interrogantes como parte de esa preparación de la gestión de la cadena de suministro. Una de las interrogantes sería, ¿realmente los procesos operativos están diseñados para cumplir la estrategia del negocio? En algunos momentos puede ser que no necesariamente están bien sustentados o existe realmente un flujo de operatividad bastante estable. Se miden en términos de servicio, costo, valor, calidad, expectativa y mecanismos de identificadores de KPI. ¿Cómo lograr un modelo de operación más flexible y ágil para satisfacer las necesidades del cliente? Y con esto, ¿cómo aprovechar las capacidades actuales y la innovación como palanca para crear nuevos negocios y atender necesidades del mercado? Es un poco como, por ejemplo, en la industria de los restaurantes, que por supuesto, como se ha mencionado en otras sesiones, que de alguna manera están dados para poder recibir a los clientes en el lugar. Sin embargo, tienen que reinventarse o transformarse, poder generar actividades más relacionadas hacia el delivery. Entonces es como aprovechar esas capacidades naturales que tiene la empresa para poder prestar nuevos servicios o poderse articular de manera distinta. Y por último, se está considerando la transformación digital y se están incorporando tecnologías digitales, tales como la automatización de los procesos, la inteligencia artificial o el blockchain, entre otras. Entonces es bien importante poder considerar todos estos elementos de cara hacia los retos hacia adelante.
Bueno, ya hemos revisado el efecto que ha tenido COVID en nuestra gente, en la operación de la cadena de suministro. Esto indudablemente también está afectando la vida de nuestros clientes y las expectativas que ellos tienen actualmente. Hoy en día ellos van a ser más cautelosos en los procesos de compra, siempre van a estar pendientes en qué comprar, dónde comprar y cómo comprarlos. Estas expectativas continuarán creciendo y evolucionarán indudablemente, requiriendo cambios en los modelos de negocio. Por eso vamos a tener 4 aspectos fundamentales que debemos evaluar. El primero de ellos, los clientes van a generar y van a requerir la transformación de los productos y servicios, así como las experiencias de compra, obligando a las empresas a hacer mayores inversiones en sus procesos de innovación para dar respuestas a todas estas necesidades de los clientes, ya que ellos están, en estos momentos, por ejemplo, están demandando mayores medidas sanitarias. Por eso vemos un repunte en el aumento en las compras en líneas. Ese repunte lo vemos en las magnitudes, por ejemplo, de que Amazon está contratando en estos momentos de crisis más de 75 puestos de trabajo. También los mismos clientes van a ir demandando otros medios de pago. Como sabemos, el dinero, el efectivo, es una fuente de infección. Entonces, por tanto, nuestros clientes o el público en general va a pedir el desarrollo de monederos digitales que se implementen y ya no va a ser una necesidad. Por esta misma dinámica de cambio, va a dar prioridad a la agilidad, rapidez y adecuar nuestras actuaciones y comunicaciones a los canales que emplea el cliente. Por eso vemos que las redes sociales se han convertido en un medio de contacto en estos momentos con el cliente y están siendo la vitrina de las marcas. En estos tiempos también es importante mantenernos conectados con el cliente a través de la empatía, entendiendo sus retos y las dificultades que están enfrentando en estos momentos de una forma auténtica y desde el propósito de cada una de las marcas, establecer cómo ayudarlos. También bajo estas condiciones de crisis es importante dar prioridad al abastecimiento ético y a la transformación de la cadena de suministro de nuestros productos. Toda esta transformación va a llegar a que la relación con nuestros clientes cambien hacia una mayor personalización de nuestros productos y servicios de acuerdo a las necesidades del cliente, entregas más rápidas al replanteamiento de la cadena de suministro donde voy a producir donde está el cliente. Vamos a mantener una comunicación y un seguimiento de forma instantánea con los clientes para poder anticipar y entender sus requerimientos. Un replanteamiento de los modelos de producción a lotes mucho más pequeños y personalizados a las necesidades del cliente. Lograr cadenas de suministros transparentes y sostenibles, donde la visibilidad a proveedores, clientes y todos los involucrados en el proceso de abastecimiento sea transparente y visible. Lograr un abastecimiento ético y responsable donde no solo se proteja la reputación de la marca, sino también vamos a proteger a los colaboradores y a todos aquellos que intervienen en nuestras cadenas de suministro. También vamos a ofrecer servicios y productos sin contaminación o manipulación con las mayores garantías sanitarias. Sin lugar a dudas, COVID ha cambiado el mundo y uno de los principales impactos ha sido a través del uso de herramientas tecnológicas que han influido fundamentalmente o fuertemente en lo que es la continuidad del negocio. En el intercambio masivo de los datos, la colaboración y con ello el impacto en lo que sería la privacidad de la información y la ciberseguridad. Se ha observado entonces estrategias multicanal con diversos canales internos y externos para comunicar cambios en procesos, políticas y atención a través de plataformas tecnológicas, con un gran impacto en llevar adelante la transformación digital. El uso de tecnologías emergentes, especialmente para aquellas empresas que tenían mucha resistencia o consideraban que este tipo de tecnologías era propicio para otro tipo de empresas. Hoy vemos que ya es una realidad y difícilmente esta situación va a cambiar. Así como la visión de los líderes de TI o los CIOs y su rol de dar continuidad al negocio de manera diferente al esquema tradicional.
Y de allí queremos revisar con ustedes la importancia que tienen los líderes de TI hoy en día ante los cambios de transformación del negocio, bien sea por el cambio en el modelo de operación o por la influencia de las nuevas tecnologías digitales y la continuidad del negocio. El líder de TI hoy más que nunca juega un rol fundamental. Normalmente o típicamente, probablemente el líder de TI a lo mejor no participa directamente en lo que pudiera ser diseños en el cambio de modelo de negocio. Sin embargo, hoy la expectativa es más bien que pueda ser involucrado porque tiene que dar su aporte en el valor sobre las tecnologías emergentes y cómo pueden apalancar el negocio, cómo se puede apalancar el negocio en este sentido. Queremos compartir con ustedes un esquema de la gente de Gartner que básicamente sería como una especie de framework que abarca 5 fases, donde sirve de marco de referencia para que los líderes de TI puedan considerarlo en lo que son posibles cambios que puedan hacer ante la organización. Y esto pues comienza con lo que sería la definición de los modelos de negocio, pasando por lo que es la identificación de aspectos de incertidumbre y a través de un análisis DOFA, y llegando a valorar lo que sería el impacto desde la perspectiva tecnológica hasta llegar a lo que es el diseño y la ejecución de los cambios, considerando la tecnología. Para nosotros en KPMG, los líderes de TI hoy en día toman un rol protagónico en las organizaciones para proponer alternativas tecnológicas en contribución con los objetivos del negocio, así como apuntar en su propuesta de digitalización empresarial, lo cual debe ser tomado en consideración por el negocio ahora más que nunca. Bueno, durante este periodo de crisis, disrupciones y contingencia, los riesgos están presentes y no podemos obviarlo. Y es de ahí la capacidad que debemos desarrollar para gestionar el riesgo. Y en especial, estar presente o estar atento a temas de ciberseguridad y detección de fraude, que pueden verse afectados como la consecuencia del trabajo remoto masivo, limitaciones en el desplazamiento que está teniendo la población y los procesos que veníamos ya en actividades normales que no están completamente automatizados y formatos físicos que siguen estando implementados en las organizaciones. Estos siguen siendo un foco de riesgo que que ponen la mesa servida a cualquier situación. De hecho, ya antes de iniciar este periodo de crisis, observamos que el 60% de los ataques de ciberseguridad, de cibernéticos, estaban dirigidos hacia la cadena de suministro. Esto implica que hay que hacer un cambio de enfoque pasando de un modelo tradicional hacia una revisión completa y digital de la cobertura de las operaciones, en donde los procesos deben analizarse al 100% de sus transacciones y multiplicando la cobertura y confiabilidad. El análisis masivo de todos los datos permite avanzar rápidamente y evaluar solamente aquellas transacciones que presentan inconsistencias, las que nos presentan suspicacias. En este enfoque se presentan grandes ventajas, las cuales permite que la organización opere en forma remota y no requiere la intervención de otras áreas de negocios para aportar evidencia. Otra de las ventajas es que agiliza y reduce la carga en el momento de conciliación y permite redireccionar los esfuerzos hacia áreas más críticas. Con el análisis del 100% de los datos, estamos dando tranquilidad y continuidad a todos los involucrados de nuestras áreas. Y esto ya medianamente es posible gracias a los avances tecnológicos y a lo que está disponible en las compañías. La mayoría de las organizaciones ya cuentan con aplicaciones empresariales en donde se registran transacciones relacionadas con manejo de inventario, órdenes de compra, órdenes de producción, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Por tanto, todos los datos ya los tenemos localizados y medianamente estructurados, si bien podrían necesitar un aseguramiento de calidad, pero ya los datos los tenemos. También se disponen de herramientas de análisis que permiten visualizar los datos y analizarlos, y estas herramientas disponibles ya están para el uso de usuarios finales, donde no requiero la presencia de personal especializado para su uso.
Muchos entornos de trabajo, entonces, ya también están permitiendo la transmisión segura de información a través de las redes privadas y los protocolos de transferencia. Ya como último aspecto relacionado con las disrupciones, queremos entonces conversar con ustedes acerca de lo que sería la sostenibilidad, el impacto social y ambiental. A pesar de la afectación de los sectores empresariales, incluyendo el sector de las energías renovables, paradójicamente COVID ha causado un impacto medioambiental favorable. La cuarentena y el aislamiento de los individuos ha provocado un descenso de las emisiones de CO2, permitiendo la purificación del planeta y la recuperación de la capa de ozono. Hemos visto también cómo los animales se han acercado, por ejemplo, a las costas. Ante la coyuntura, las empresas han llevado adelante iniciativas para el apoyo de su personal y la comunidad en general, contribuyendo con un liderazgo responsable y, en definitiva, la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas va cobrando protagonismo en el entorno empresarial. Sin embargo, antes de esta crisis de salud, nos enfrentábamos ya a una sociedad de enormes desafíos que, sin lugar a dudas, aspectos relacionados con el cambio climático y la contaminación siguen presentes. Es por esto que en nuestra revisión de las acciones a ser incorporadas por las organizaciones debemos tomar en cuenta al menos 3 desafíos importantes a saber que como empresa debemos considerar para mantener el equilibrio con el ambiente. El primer aspecto que traemos sería los problemas ambientales con efecto rebote. Si la salida de la cuarentena no es paulatina, escalonada, se producirán entonces picos de consumo de los bienes y de los servicios. Estos desencadenarán entonces una emisión masiva de gas efecto invernadero y compuestos contaminantes en un modelo de producción y consumo todavía fundamentado en el uso de combustibles fósiles. El efecto rebote, tan deseado desde el punto de vista económico, pues va a entrañar un riesgo medioambiental serio. El repunte de emisiones podría incluso compensar la reducción registrada durante la etapa del confinamiento. Un segundo aspecto sería la importancia de la conciencia y la educación ambiental. Las personas que trabajan en el ámbito de la ciencia, la sostenibilidad, la sociedad civil y los responsables gubernamentales no pueden perder otra oportunidad de acercar a la ciudadanía las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros hábitos cotidianos como ciudadanos. Cómo nos movemos, cómo trabajamos y cómo nos alimentamos influye pues profundamente en problemas medioambientales, lo cual tiene repercusiones socioeconómicas de mucho impacto. Se habla de que están haciendo una conciencia de la colectividad, que un nuevo hombre o un nuevo ser humano es necesario, lo cual es fundamental para poder encarar los muchos desafíos que nos quedan por enfrentar como sociedad en las próximas décadas. Y por último, los modelos de producción amables, donde definitivamente las empresas pues tenemos mayor influencia. Esto es bien importante con el medio ambiente para asegurar un futuro digno al planeta. Tendremos que reafirmarnos en la urgencia de reducir la emisión de gas efecto invernadero para frenar un cambio climático que ya causa el sufrimiento de muchos seres humanos y del planeta. Ya entrando en lo que sería nuestra última contenido, el último contenido de nuestra sesión, queremos entonces centrarnos en lo que sería la mirada hacia el futuro, un poco para traer aquí a colación todos los aspectos que hemos estado revisando con ustedes durante la sesión, que básicamente es muy importante podernos centrar en el modelo de operación empresarial y las enseñanzas que están vinculadas con COVID-19. Comenzando entonces con lo que sería la tecnología, es importante que la propagación y el uso de herramientas y tecnologías digitales cobran cada día mayor importancia. Es importante tener esto presente y el rol que tiene fundamental del líder de TI en lo que es la creación de valor empresarial. Los riesgos y la seguridad, el uso de las plataformas de seguridad de las operaciones y la tecnología de la información cobran más importancia. Siempre la han tenido porque cada vez que exista dependencia tecnológica, por supuesto, está presente los temas de ciberseguridad. Pero ahorita cobra mucha más importancia por las vulnerabilidades y posibles ataques. Todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, adoptar agilidad y flexibilidad a medida que las operaciones se transforman por nuevas disrupciones.
La sostenibilidad, como estuvimos conversando, un impacto social y ambiental, lo cual debe tomarse en cuenta desde la estrategia empresarial. Un aspecto bien importante a considerarlo desde la estrategia. En cuanto a los clientes, impulsar aún más la captación y venta digital, el comercio electrónico y el interés genuino en conocer las necesidades de los clientes. Y por último, y no por eso menos importante, el desarrollo de nuevas habilidades en los individuos relacionadas con el trabajo desde la casa. La comunicación es vital, la colaboración y el manejo de la productividad y el nuevo liderazgo empresarial. Uno de los factores más relevantes a tener que revisar en estos momentos para poder seguir liderando equipos de trabajo. Y ya para finalizar, como mensaje fundamental de nuestra sesión, queremos indicar que los negocios tradicionales ya no son una opción. La mayor limitación ya no es la tecnología y lo que pueda hacer, sino la imaginación de quienes deben implementarla, y la preparación es lo que nos ayudará a permanecer en el tiempo. Y para ello es necesario considerar algunas de las siguientes preguntas que colocamos sobre la mesa para que podamos revisarlas y analizarlas dentro de nuestro contexto empresarial. Estas se sitúan en considerar cuáles son los principales objetivos comerciales y las capacidades necesarias para conducir su estrategia operativa, cómo se definen y se construyen cadenas de valor personalizadas de acuerdo a las plataformas de consumo de los clientes, lo que involucra la cadena de suministro y a los proveedores, cómo incentivo la innovación y el uso de la tecnología y cómo podemos desarrollar una cultura para la operación de las próximas generaciones. ¿Dónde deberíamos comenzar y cuál es la secuencia de iniciativas para lograr la ambición de desempeño deseada y los resultados financieros esperados a partir de escenarios y riesgos potenciales? A medida que el mundo empresarial aprende a adaptarse con cambios constantes, se escribe el siguiente capítulo. El impacto del coronavirus que está afectando a la humanidad y a las empresas el día de hoy y a las interrupciones de mañana seguramente ya se están gestando. Aunque el futuro es incierto, el azar siempre va a favorecer a los más preparados. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mariodi, por la presentación. Abrimos en este momento el espacio a las preguntas y respuestas de la audiencia. Y en el primer lugar tenemos una pregunta que se refiere a cuáles consideras, en tu opinión, Mónica, cuáles considerarías que son los principales pasos que debe considerar una organización para llevar adelante un proceso de transformación. Muy interesante la pregunta, Iván. En realidad, esto evidentemente va a depender de cada empresa y de cada sector en el que se encuentre. Eso no es limitante para empresas, grandes corporaciones, medianas o pequeñas empresas. Es muy importante partir de este principio en primera instancia. En segunda instancia, lo primero es como revisar el tema, digamos, para sensibilizarnos con el tema, para poder irnos acoplando con lo que sería el tema. Lo primero sería poder hacer revisiones de empresas similares en otra parte del mundo. Ya hoy en día, pues sabemos que en otras partes del globo terráqueo, pues ya están llevándose iniciativas por parte del sector empresarial. Y ya de hecho en otros países ni siquiera se habla ya de la transformación digital, ya están montados en lo que sería la transformación digital. Sin embargo, bueno, dentro de nuestro contexto país es importante poder sensibilizarnos, entender qué cosas o qué otros asuntos están llevando a cabo otras empresas similares a la nuestra, para poder tomar algunas guías de referencia. Esto como un primer paso. Y los siguientes aspectos serían, pues entonces considerar hacia dónde quiero llegar yo como mi modelo de negocio. De qué manera me quiero yo conectar y comunicar con mis clientes, de qué manera me quiero yo vincular con mi gente, y de qué manera yo quiero optimizar o necesito optimizar aún más todo lo que sería mi operación como tal. Entonces, en este orden de ideas, la idea sería hacer como una especie de planteamiento, un roadmap, que nos permita entonces poder empezar a vincular los aspectos relacionados a lo que es cómo satisfacer la experiencia de compra de mi cliente. Ese sería como uno de los primeros aspectos a revisar, seguido de lo que es la experiencia de la gente para finalmente poder optimizar un poco más todo lo que es la operación.
Y por supuesto, pues también uno de los aspectos fundamentales es poder revisar cuáles tecnologías emergentes pudiera yo estar considerando en todo lo que esta estrategia digital. Por supuesto que de tecnologías emergentes hay varias tecnologías. No necesariamente tendremos que irnos hacia la tecnología de última vanguardia. Si, por ejemplo, estamos hablando de hacer mejoras en lo que es la eficiencia operativa, la automatización de los procesos pudiera ser una alternativa viable. Y por supuesto también tratar de aprovechar todo lo que son los datos, porque bueno, ya de por sí con la información a través de los sistemas que podemos manejar, los ERP, pues manejamos cualquier cantidad de información que está allí disponible, que la podemos utilizar para el provecho del negocio. Entonces, esto en términos generales serían como los aspectos generales a considerar para lo que es la llevar adelante una transformación digital. Muy bien, gracias, Mónica. Sí, es básicamente unir en una manera sencilla, unir los recursos con la estrategia y las posibilidades que tenga cada empresa para definir su propio modelo. La siguiente pregunta va dirigida a María Odi y se refiere a entendiendo el contexto y la dificultad que implica la realidad, el cambio tan abrupto que genera esta realidad para un país como Venezuela. ¿Cuáles serían nuestras sugerencias o cuáles serían sus sugerencias para manejar la gestión del cambio a los diferentes niveles de la organización, incluyendo también en ese contexto el tema de las relaciones laborales y los aspectos regulatorios vigentes en Venezuela que pudiesen estar haciéndose presentes en un momento determinado? Bueno, en cuanto a la gestión de cambios, uno de los elementos fundamentales es la comunicación. Indudablemente, en un periodo de reinicio de actividades, tenemos que aprender a vivir con el virus, si se quiere. Indudablemente, las organizaciones van a tener que reconfigurar todos sus espacios de trabajo. La vida diaria se va a ver afectada dentro de las organizaciones y seguramente se van a implementar una serie de medidas, de protocolos. La mejor forma es informar, comunicar y indicar cuáles son los hechos relevantes de esto y cuáles son los impactos. También uno de los hechos importantes en la gestión de cambio es poder anticipar los sentimientos. ¿Qué siente nuestra gente? Obviamente en un primer periodo podrá ser miedo, disconformidad, pero bueno, esto es tratar de anticipar a esos sentimientos y una de las claves es la comunicación. En cuanto a aspectos regulatorios, obviamente habrá que cumplirlos en los espacios de trabajo. Creo que aún no han salido ninguna regulación formal, pero igualmente hay que adaptarlo igual en el contexto venezolano, con las condiciones y lo que tenga disponible la organización. Gracias, María David. La siguiente pregunta la tenemos y para Mónica. ¿Cómo las cadenas de suministro se ven impactadas en estos cambios en su capacidad de mantener o de sostener la cadena de valor? Específicamente cuando hablamos, en el caso venezolano, de empresas familiares, empresas de pequeña magnitud, cómo estos desafíos de los minoristas pueden ser parecidos o diferentes a los de las grandes corporaciones y cuáles son los impactos que puedan tener las restricciones de movilidad y otras restricciones que se puedan estar imponiendo en el escenario venezolano. Sí, bueno, aquí es bien importante poder identificar principalmente los temas relacionados con los insumos de la cadena de suministro. Es muy importante poder tener mapeado y entender cuáles son los proveedores de los cuales yo dependo como organización. Y bueno, para poder buscar medidas alternativas de tal manera de que pueda continuar hacia adelante produciendo o generando el bien que forma parte de lo que es mi propuesta de valor hacia el mercado, ¿no? Vemos ahorita que de repente, sobre todo las empresas del sector de manufactura, el sector de alimentos, bueno, por son sectores que son pues vitales para lo que es la economía o
para estos momentos que estamos viviendo de crisis, pues por supuesto lo que es el sector salud, el sector de alimentos, pues han desplazado al personal hacia los lugares operativos para poder darle continuidad a la operación. Pero sin lugar a dudas, uno de los principales temas aquí sería poder revisar el tema de los proveedores, inclusive sí, qué otras alternativas puedo yo considerar como contingencia de activar otras formas de servicio, digamos un poco buscando como servicios de outsourcing para que me permitan pues llevar adelante lo que es la construcción de mi bien, ¿no? Esas serían como algunas de las alternativas, pero lo más importante aquí es, bueno, poder hacer un mapeo de los proveedores y poder garantizar cómo está mi inventario, con cuánto tiempo puedo salir adelante y continuar lo que es la gestión de la cadena de suministro como tal, y hasta qué tiempo puedo perdurar para que me dé, digamos, chance de poder buscar otras alternativas de otros proveedores paralelos para darle continuidad a la cadena de suministro como tal. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Nos comentan también una inquietud sobre cómo podemos diseñar una estrategia para crear una cultura de home office. El home office viene siendo un tema que nos preocupa a muchos de nosotros. La capacidad de la organización de crear hábitos, disciplina, una metodología y sembrar de cierta manera la autogestión dentro de los empleados. Mariody, ¿tú nos puedes comentar algo sobre tus opiniones respecto a este aspecto? Bueno, el tema de liderazgo en esto, en el tema del trabajo remoto, es realmente uno de los que se ve principalmente, no quisiera decir afectados, pero sí que debe modificarse. Estamos acostumbrados a tener nuestro talento o nuestros colaboradores las 8 horas diarias y poderlos monitorear. Ahorita ya el trabajo es a distancia, no lo tengo presencial, no lo puedo ver. Entonces debo dirigir mis esfuerzos hacia, o mis indicadores de productividad hacia, mis indicadores de productividad hacia el cumplimiento de objetivos. ¿Ok? También puedo apoyarme en herramientas colaborativas, en herramientas que permiten desarrollar metodologías ágiles, como pueden ser, que ya están disponibles incluso en la red y muchas de ellas son en cierto nivel gratuitas, por ejemplo como Jira, Slack, donde puedo definir tareas, metas a cada uno de los colaboradores, haciendo seguimientos diarios. Ahí se llevan incluso las bitácoras, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que ya las organizaciones están, como yo decía en la presentación, se están trasladando al hogar de cada colaborador. Entonces, bueno, es importante que también las organizaciones contribuyan a que este trabajo pueda desarrollarse favorablemente, ¿no? Muchas gracias. La última pregunta o comentario que tenemos está relacionado un poco a la capacidad instalada y al desempeño de la tecnología, de la infraestructura de tecnología que está disponible en el país, principalmente al Internet y a los recursos de tecnología que se vinculan con este cambio de modalidad de trabajo. Un poco, ¿cuáles alternativas pudiésemos estar considerando como organización para superar estas dificultades y cómo opinan ustedes que se puede gestionar este aspecto? Bueno, adelante, Mónica. Sí, bueno, que definitivamente ahorita pues realmente no es fácil poder gestionar con la infraestructura que tenemos actualmente en el país. Es cierto bueno, que tenemos serias dificultades o debilidades con relación a temas de Internet. Más que todo o principalmente, bueno, algunos mecanismos pudieran ser, bueno, por supuesto que en primera instancia lo que sería la conexión a Internet como tal, o buscar otros mecanismos a través de los celulares, por ejemplo, o dispositivos externos que nos permitan poder tomar algunas ondas o señales, ¿no? Esto con el ánimo de poder buscar otras alternativas ante las condiciones que estamos viviendo actualmente. Así es como lo estamos manejando, al menos aquí dentro de la firma,
para tratar de que la gente esté conectada, ¿no? Esa es como, forma parte de lo que es la realidad de lo que estamos viviendo actualmente. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Mario, ¿y tú querías agregar algo, algún comentario adicional? No, sí, básicamente lo que me mencionaba Mónica, obviamente muchos estamos conectados con ABA de CanTV, sabemos los problemas que tiene. Bueno, hay que evaluar proveedores privados, obviamente, que es otra de las alternativas. Realmente ahí como organización y como individuos tenemos poco margen de acción, ¿no? Que son las disponibilidades que hay en el mercado. Muchas gracias. Claro, en todo caso es tratar de implementar mecanismos que puedan aprovechar al máximo las capacidades a las cuales tenemos acceso en este momento y en el lugar donde nos estemos desarrollando. Con estas últimas reflexiones damos por concluida esta conversación, esta presentación del día de hoy. Les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a mantenerse conectados y atentos a las próximas actividades que vamos a estar desarrollando con relación a este y otros temas que estamos seguros van a ser de su interés. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.